Bienvenidos a Dosis Justa, un espacio donde exploramos los desafíos más urgentes del sistema de salud en Colombia. Hoy nos centramos en un problema que afecta silenciosamente a miles de bogotanos, la escasez de medicamentos para la diabetes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué falta insulina? ¿Y quiénes están pagando el precio? Hoy hablamos de una realidad que golpea a millones de colombianos, la escasez de medicamentos. Ya no es solo una preocupación, es una crisis nacional. Pacientes con enfermedades como el cáncer, la diabetes y muchas otras enfrentan cada día filas más largas, noches a la intemperie y angustia de no saber si conseguirán el tratamiento que necesitan para seguir viviendo. Mientras tanto, desde el INVIMA, su director Francisco Rossi insiste en que no hay desabastecimiento y que solo faltan unos pocos medicamentos. Pero la pregunta es inevitable. Entonces, ¿por qué miles de personas hacen filas durante horas por algo que supuestamente está disponible? Entre deudas millonarias, trámites represados, más de 27.000 en el INVIMA, EPS sin fondos y farmacéuticas atrapadas en un sistema en crisis, la salud en Colombia se ha convertido en una competencia desigual donde el que más necesita es el que menos recibe. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cuántas vidas más deben quedar en pausa para que el acceso a la salud deje de ser un privilegio y se convierta de una vez por todas en el derecho que la Constitución promete? Acompáñenos, porque en este episodio mostraremos las 3 secciones más importantes de una realidad de esta enfermedad en Bogotá. En Bogotá, más de 300.000 personas viven con diabetes. Para ellos, la falta de una dosis de insulina o metformina no es solo un descuido, puede ser cuestión de vida o muerte. ¿Ha tenido dificultades para conseguir su medicamento para la diabetes y qué medicamentos le han sido más difíciles de encontrar? Pues la verdad, sí, he tenido dificultades porque cuando le entregan a uno la insulina, no le entregan a uno las agujas o le quedan a uno pendientes. Yo, por ejemplo, que soy una paciente insulino dependiente, necesito mi dosis de insulina diaria y mi pastilla. Entonces a veces no dan las pastillas o a veces no dan la insulina o lo que les digo, no dan las agujas. Entonces sí es difícil porque no tener uno ese control para pues medirse uno su azúcar regularmente va afectando más la salud del cuerpo. Sí, últimamente sí, porque la EPS no está dando los medicamentos como debe ser. He durado hasta 2-3 meses sin medicamentos. Esta es la hora que me están debiendo uno desde febrero y no me han llegado todavía. Ese es un dilema de todos los días. Al ser usted una paciente insulino dependiente, más o menos con qué frecuencia le ocurre esta situación y pues digamos como que también un poco cómo le afecta lo emocional y lo físico pues al no poder acceder como completamente a su tratamiento. Bueno, sí, claro, afecta mucho porque precisamente la dosis de insulina es para mantener el azúcar controlado. Si uno no se controla el azúcar, pueden haber consecuencias a futuro como una diálisis, una amputación de un miembro inferior, como son las piernas. Entonces, sí afecta que no le entreguen a uno su medicamento en el momento exacto o en la fecha indicada para no cortar como el ciclo del tratamiento. Y en cuanto a los medicamentos, lo más difícil es la insulina, porque le mandan dado la insulina que con las agujas y todo. Y si mandan la insulina, no mandan las agujas, tiene uno que comprarlas directamente de su bolsillo. La empaglifosina, que son las pastillas también para la diabetes, es otra que nunca las hay en la EPS y van a comprarlas por fuera, son muy costosas. Pues me afecta física y emocionalmente porque si no los tomo, lógico que voy a tener muchas complicaciones, muchos problemas en cuanto al uso del medicamento, porque lo ponen a uno una dieta especial y para eso uno no puede dejar sin tomar los medicamentos y la EPS no mira esas consecuencias. ¿Con qué frecuencia ocurre? Casi siempre, casi cada mes, cada vez que uno va a reclamar los medicamentos, entonces vienen los problemas de que toca dejarlos pendientes, de que tranquila que se los enviamos a la casa, de que no, si no, lo que les decía anteriormente, si no son las agujas, entonces es la insulina, si no es la insulina, entonces es la pastilla, pero nunca los dan completos, siempre falta algo.
o le quiero enfatizar en si usted alguna vez ha tenido que cambiar de medicamento o reducir la dosis, pues por los motivos de escasez que todos conocemos que hay actualmente, y si ha tenido que pagar más de lo habitual debido a esta misma escasez de medicamentos para los diabéticos. No, en esa parte sí no, porque digamos que yo no tengo los recursos económicos para hacerme tratamientos costosos o medicamentos costosos. Entonces, no, pues cuando eso sucede, pues a mí me toca esperar como se dice, de la mano de Dios, que no me vaya a dar una crisis o algo, mientras puedo encontrar los medicamentos. Hasta ahora no, pero al paso que voy, me va a llegar el día en que me toca comprarlas porque definitivamente no las hay. Y la insulina la tienen guardada, no la sacan al público, la tienen guardada seguro para ellos. Y sí nos afecta mucho, porque si no toma el medicamento va a tener consecuencias. Sí, he tenido que reducir los medicamentos, me ha tocado, como se dice, un día tomo, otro día no, precisamente para que no se me acaben, ya que tuve en mi familia un hermano también que sufría de eso, y él murió debidamente a eso, a falta de medicamentos, porque nunca le prestaron la atención que él necesitaba. Ya casi para finalizar, ¿cree usted que las autoridades están al tanto y actuando en frente a esta situación desde la escasez de los medicamentos como para personas, digamos, como usted? Sí, es lógico, porque hace poco encontraron una cantidad de medicamentos de insulina todos guardados en una bodega y que no hay, nunca la sacaban al público. Y el presidente estaba enterado de eso y no hacía nada, las autoridades nunca hicieron nada, hasta que una persona se dio cuenta y fue el que la descubrió. Como ellas, cientos de personas deben decidir entre su tratamiento y otros gastos básicos. Pero, ¿por qué sucede esto? Hablamos con médicos de hospitales públicos y privados de Bogotá para entender la raíz del problema. ¿Cómo afecta esta falta de tratamiento continuo al control glucémico y qué riesgos a corto y largo plazo representa para la salud del paciente? A corto plazo, el riesgo inherente al no uso de medicamentos en el manejo de la diabetes es la elevación de la glicemia en sangre, la cual puede generar situaciones críticas en el paciente y potencialmente mortales, como la cetoacidosis diabética, el estado hipermolar o el coma diabético. A largo plazo, la elevación subsecuente de la hemoglobina glicosilada, a causa de la falta de tratamiento, también se asocia con daño en órgano blanco. Si bien es cierto que el inadecuado control o no control de la enfermedad puede llevar a complicaciones, ya sean micro o macrovasculares, considero que a tiempo inmediato la principal consecuencia clínica en estos pacientes al no tener acceso a sus medicamentos viene siendo el aumento en la tasa de hospitalizaciones o reingresos a urgencias por la descompensación de la misma. Desde su perspectiva médica, ¿qué medidas consideran necesarias por parte de las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica para prevenir este tipo de crisis en el futuro? Pues realmente desde la perspectiva médica y teniendo en cuenta, digamos, la profesión que ejercemos, realmente creo que debería haber un control nacional de los medicamentos, ¿sí? O sea, per se, el Estado debería garantizar la entrega de los medicamentos sin una intermediación de un ente privado, porque se ha demostrado con esta crisis en salud que realmente las EPS hacen un control de gasto a expensas del deterioro en la salud. Entonces, digamos, si las EPS, digamos, están en este momento en saldo rojo, ellos lo que hacen es tratar de disminuir los gastos en enfermedades que no tienen una repercusión a corto plazo. La crisis de dispensación de los medicamentos realmente es un problema muy complejo y con múltiples causas. De tal forma, considero que se requiere un conjunto de varias acciones a nivel interdisciplinario para atacar el problema de raíz y no solamente medidas aisladas. Sin dudas, las autoridades sanitarias tienen la obligación de tomar medidas frente a la deuda que tienen las EPS con los laboratorios, ya que el valor de esa deuda es muy alto e incide en una baja compra de medicamentos, ya que desafortunadamente si las EPS presentan deuda con los laboratorios no van a venderles más medicamentos. Así que indefectiblemente el gobierno tiene que darse cuenta de que el dinero que suministran a las EPS es insuficiente y tiene que aumentar el valor que gira. ¿Qué dicen las farmacias? Fuimos a hablar con representantes y trabajadores de las farmacias que distribuyen los medicamentos. Nos pudieron responder preguntas como qué medidas estaban tomando a la farmacia para garantizar el suministro de insulina a los pacientes, cuáles creían ellos que eran las razones por las cuales hay escasez de medicamentos para esta enfermedad
¿Y cuál es la situación actual de abastecimiento de la insulina en esta farmacia? Explícita, y bueno, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, en el Banco de Medicamentos estamos trabajando activamente para garantizar el suministro de insulina mediante varias estrategias. Una de ellas es que se está reforzando la comunicación con esos proveedores y distribuidores para anticipar y priorizar los pedidos de insulina. Además, llevamos un control estricto de inventario y estamos coordinando con otras farmacias también y centros de salud para redistribuir unidades en caso de necesidad. También pues se está implementando un sistema de registro para asegurar que la insulina llegue a quienes más la necesitan y a las personas que tienen prioridad. Muchas veces la falta de contrato con los laboratorios, o sea, la falta de dinero. Eso pasa en la mayoría de dispensarios, porque el medicamento lo hay. En existencia los laboratorios lo tienen, pero no lo dispensan por falta de dinero. La escasez de medicamentos para la diabetes, como en este caso la insulina, pues se debe a múltiples factores. En el primero, pues tenemos el factor a nivel internacional, existen problemas en la cadena de suministro, pero esto también incluye demoras en la producción, demoras en el transporte y en la distribución. El otro factor que también influye mucho en la escasez de este medicamento es el aumento de la demanda, que quiere decir que hay mucha población en este momento diabética. Eso quiere decir que el porcentaje de crecimiento de la población diabética pues está viendo afectado, o sea, está muy elevado. Estamos teniendo últimamente muchos casos de personas que están padeciendo pues esta enfermedad. Y el otro factor que también es muy importante mencionar es el contexto local, que quiere decir a nivel, por ejemplo, Colombia, pues también influyen factores económicos, dificultades en la importación y los costos elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que muchas de las materias primas con las que se elaboran estos medicamentos, especialmente la insulina, pues han estado escaseando, entonces se ve obligada las empresas fabricantes a conseguir materias primas un poco más costosas, puesto que pues no se puede disminuir la calidad del medicamento. Entonces, ¿qué tipo de insulinas están más escasas? Las insulinas más escasas que están son las que vienen en jeringas prellenadas. O sea, por ejemplo, le pongo la Apidra. La Apidra es unos medicamentos que están totalmente hay en los laboratorios, hay para dispensarlas, pero si el consumidor no las solicita, entonces no, no las dispensan. Entonces ellos dispensan lo que más tienen en existencias, entonces dejan lo que son las insulinas más prolongadas, como que son las insulinas que vienen en jeringas prellenadas, las acaparan y eso es lo último que ellos dispensan. actualmente el abastecimiento de insulina en nuestra farmacia es bastante limitado, pero es estable. Contamos con ciertas presentaciones disponibles, aunque otras están en falta o pues tenemos entregas demoradas. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos cumplir con la entrega de este medicamento, que es vital. También estamos priorizando la entrega a pacientes que tenemos en nuestros registros, los cuales cuentan con una mayor vulnerabilidad y también que tienen un alto nivel de enfermedades crónicas. Después de indagar sobre este tema, llegamos a diferentes conclusiones sobre los datos, como que las entidades prestadoras de salud EPS y Audifarma le echan la culpa al gobierno por falta de financiación. El director del INVIMA, Francisco Rossi, dice que en parte es culpa de las grandes empresas que fabrican estos medicamentos porque compiten entre ellas, y estas empresas manifiestan que ellos cumplen con la demanda que se les pide y que es falta de organización en el país. Aquí todos se tiran la bola y nadie reconoce sus errores. Por otro lado, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en la mesa ordenada por la Corte Constitucional para ajustar la unidad de pago por capitación, manifestó que las EPS han incrementado injustamente el uso de servicios que éstas prestan, pues a través del ADRES, conocido como Banco de Salud, reportó registros de 20.000 personas fallecidas que están recibiendo los servicios de salud, así como tratamientos junto con medicamentos superiores al presupuesto. Esta cadena de negligencias pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud
y demanda una intervención integral y transparente para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, ya que cada vez es más evidente la desconfianza ante las entidades prestadoras de salud. Bueno, pues con toda esta recopilación de datos y demás, nos surgen ciertas incertidumbres, como por ejemplo que la salud no debería depender de la suerte ni del mercado, claramente no. Por eso en Dosis Justa creemos que cada historia cuenta. Pero también nos deja una serie de preguntas abiertas, como por ejemplo, y mientras tanto, ¿qué pueden hacer los pacientes para esta problemática, para saber qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Estaremos al pendiente, no se pierdan de nuestros próximos capítulos aquí en Dosis Justa.